La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Gursa Haidar es presidente del Congreso de Coahuila, diputado local por la entidad, y nos informa de la ley de egresos en el estado y también realiza un balance de la legislatura en el año que está por concluir. Luis, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámenes y Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Marcela. Buenos días a todos tus radioescuchas que nos escuchan a través de estos micrófonos el día de hoy en Contextos. Y pues con gusto de saludarlos, Juan, y platicarles que efectivamente el día de ayer se aprobó el paquete fiscal que la semana pasada presentó el Ejecutivo del Estado en cumplimiento a la obligación constitucional, y con toda oportunidad y fuera de los términos en que antiguamente se hacía estas cosas de manera muy apresurada, hoy se hace con la anticipación suficiente para poder socializar este paquete fiscal con la ciudadanía y de modo tal que tengan la tranquilidad de que el paquete fiscal atiende por principio a un compromiso que hicimos los legisladores con los coahuilenses de no incrementar los impuestos ni en los ámbitos municipales ni en los ámbitos estatales, y contrario a ello sí los hemos venido disminuyendo en esta legislatura. De modo tal que este paquete fiscal en su ley de ingresos atiende un ingreso estimado de los 47,701 millones de pesos. Estos ingresos se comprenden en algunos rubros, como son impuestos por el orden de 2,550 millones de pesos, derechos por 2,354, participaciones se estima tener un ingreso de 18,749 millones, aportaciones por 16,145 y convenios por 6,682 millones de pesos. Y en ese sentido, dentro del paquete también, Juan, platicarles que viene la ley de distribución de participaciones, en la cual, mientras se discutía a propuesta del Partido Acción Nacional, se hizo una adecuación para modificar la base de cálculo que anteriormente era el último censo general, y en esta ocasión la reforma que propone Acción Nacional y que se atiende en la discusión del Pleno es que se tome como base el último censo parcial del INEGI, que era a esta fecha es el del 2015, de modo tal que también te puedo comentar que se aprobó el presupuesto de egresos, la ley de Hacienda, y que en la ley de Hacienda, tal cual lo comprometió el Ejecutivo del Estado, en la iniciativa que lleva al Congreso, no contiene ni nuevos ni más impuestos, tal cual lo comprometimos igualmente nosotros con los electores, Juan. Luis, sin embargo, a propósito de esto que tú mencionas, te quiero preguntar, el pasado 22 de septiembre el Congreso aprobó una nueva reestructuración o refinanciamiento de la deuda de Coahuila por un monto de hasta 37,000 millones de pesos. En su momento, el secretario de Finanzas informó que esta reestructuración tiene el objetivo de tener un poco más de margen financiero y de pagar, digamos, menos, de tener un poco más de margen, ampliarlo a más años, pero tener más recursos año con año. Sin embargo, de acuerdo con este presupuesto de egresos, bueno, se destinarán 4,055 millones de pesos a la deuda, que representa 13% más de lo que se destinó en este año, cuando se presupuestaron 3,554 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el menor gasto en deuda? Bueno, recordemos, Juan, que son presupuestos, o sea, que se está presuponiendo la acción, y que, bueno, el transcurso del tiempo también son cuestiones que se tienen que valorar en estas circunstancias, las condiciones de las tasas de mercado y cosas así. Perdón, sí me queda claro, Luis, sí me queda claro que es un presupuesto, pero entonces se debió presuponer en este presupuesto que con esta reestructuración de la deuda, pues los coahuilenses íbamos a pagar menos, iba a ser a más años, pero menos cantidad en cada año, ¿o no es así? Efectivamente, Juan, lo que se estima con la reestructuración
es que se va a ahorrar alrededor de los 100 millones de pesos anuales en el servicio de deuda. Sin embargo, hay otros conceptos que no se pueden hacer menos, como son los términos de contratos y cosas así, que también en las reestructuraciones que se llevan a cabo se tienen que considerar en los pagos, ¿no? Pero en lo que es la tasa de interés, ante una garantía diferente que se está planteando en esta reestructuración, que antiguamente eran participaciones y en esta ocasión es un fideicomiso que se conforma a través de Banobras, lo que nos permite tener una menor tasa de interés, pues estos movimientos, Juan, nos estiman que el presupuesto que establece el Ejecutivo del Estado es el que puede atender el salir adelante con estos compromisos financieros, Juan. A ver, Luis, discúlpame, pero los números no me dan. Tú dices que iba a haber un ahorro de 10 millones de pesos. Sin embargo, el desglose del pago de la deuda es de 264 millones para el pago de amortización, y en 2017 fueron 223 millones, ¿sí? Es decir, estamos hablando de 40 millones más que se van a pagar el año entrante única y exclusivamente para pago de amortización, pero en el pago de intereses en 2018 se pagarán 3.200 millones de pesos contra los 2.821 millones que se pagaron este año, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando ahí de una diferencia superior de casi 400 millones de pesos, ¿no es así? Sí, bueno, en la matemática que tú analizas ante el presupuesto que presenta la Secretaría de Finanzas, ciertamente tiene esas diferencias. Sin embargo, bueno, decirte que los estudios financieros que nos presentan al momento de hacer la reestructuración son diferentes a lo que en esta ocasión se está presumiendo ante el mercado financiero para el 2018. Sí, entonces, nada más para aclararle al auditorio, ¿dónde estaría pues ese ahorro? Si van a ser 380 millones de pesos más por pago de intereses el próximo año, sí, y también serán 40 millones de pesos más por el pago de amortización de la deuda. Bueno, Juan, como te digo, estamos hablando de un presupuesto que se está elaborando de manera conservadora y de manera que pues atiende al presupuesto base, que el presupuesto base pues originalmente es el presupuesto 2017, y ante este presupuesto 2017 se conduce tradicionalmente con los índices inflacionarios, de modo tal que es como se puede concluir que la Secretaría de Finanzas hace estos análisis que nos presenta, Juan. Bueno, sí, porque uno de los argumentos que daba el secretario de Finanzas es: vamos a pagar menos deuda para hacer más obra. Sin embargo, bueno, de acuerdo con este mismo presupuesto de egresos, se proyectan ejercer 46.701 millones de pesos, y sin embargo ya estamos viendo que no va a ser así. O sea, en obra pública habrá un incremento del 12% al pasar de 4.045 millones en 2017 a 4.545 millones en 2018. Entonces casi van a quedar igual, porque si bien van a ser 500 millones de pesos más en obra pública, pues van a ser 400 millones de pesos más en deuda pública. Entonces como que quedan ahí parejitos, ¿no, Luis? Bueno, tú ahorita haces tu análisis. Te digo que los momentos en los que se presentan dos temas diferentes, uno es el tema del presupuesto y otro es el tema de la reestructuración, y ante las cifras y los análisis que se nos presenta al Congreso del Estado, pues el análisis no es tal cual tú lo haces. Perdón, discúlpame, no es diferente, ¿eh?
Yo no te estoy hablando de la reestructuración, estoy hablando del presupuesto de egresos que ustedes presentaron para el pago de deuda, ¿sí? Sí. En ese presupuesto son esas cantidades y estoy hablando de las cifras que ustedes dan también del presupuesto de obra pública y pues la diferencia es mínima porque en deuda se van a pagar 420 millones de pesos más y en obra pública se van a invertir 500 millones de pesos más, o sea, como que es muy poca la diferencia, ¿no? Sin embargo, en estos presupuestos y en estos análisis, Juan, no entran en este momento la inversión que se logra captar de otras instancias de gobierno. ¿Cuál es esta, Luis? Pues la inversión de gobierno federal, Juan, que se logra captar en coinversión con estos montos que se establecen por parte de los recursos del Estado. Ah, caray. Entonces, porque entonces esta obra pública, estos 4,554 millones de pesos, ¿son únicamente de recursos estatales? Son inversión pública productiva, que son 4,545 millones para el próximo ejercicio fiscal, Juan. De acuerdo, pero entonces, pero es mezcla de recursos, ¿no? ¿Son recursos federales y recursos estatales o es únicamente el recurso propio del Estado? Son de los recursos que provienen dentro de los 47,701 millones de pesos, que ahorita te dije cuánto provenía de participaciones, que son alrededor de los 18,000 millones de pesos los que provienen de participaciones, Juan. Y el resto son casi recursos propios. 18,000 millones de pesos de participaciones. ¿Escuché bien? ¿18,000 millones de pesos de participaciones? De participaciones, 18,749 millones, Juan. Pues entonces sería una cifra, porque en total lo que se va a ejercer para el próximo año son casi 47,000 millones de pesos, ¿no? 47,701 millones, Juan. ¿Y 18,000 millones serán únicamente participaciones federales? 18,749 vienen de las participaciones y 16,145 de aportaciones, así como 2,550 de impuestos y 2,354 millones de derechos, Juan. Y en total, ¿qué porcentaje del presupuesto sería del gobierno del Estado? De un presupuesto, de una ley de ingresos que contiene un presupuesto, se desprende un presupuesto de egresos que es sobre el que tú haces el análisis y luego se pretende comparar contra un proceso de reestructuración, Juan. Y de estos 47,000 millones de pesos que se van a ejercer, ¿cuántos son de recursos propios? Te acabo de decir las partidas, Juan. O sea, 18,000 millones de pesos. No. Impuestos son 2,550 millones de pesos. Derechos, 2,354 millones de pesos. De participaciones se desprenden y van a tener un ingreso alrededor de los 18,749 millones de pesos y de aportaciones 16,145 millones de pesos, Juan. O sea, estamos hablando ya en cifras cerradas de aproximadamente 4,900 millones de pesos únicamente de recursos propios. Entre impuestos y derechos, y las participaciones no dejan de ser recursos que se estatalizan, que provienen de los impuestos de los coahuilenses, Juan. Sí, pero es dinero que recauda la Federación y luego ya la regresa al Estado. Y el Estado también en muchas ocasiones recauda de estas participaciones a través de su Secretaría de Finanzas del área de fiscalización, Juan. Bien, entonces estamos hablando de aproximadamente poco menos del 10% del total del presupuesto, lo que sería únicamente de impuestos y derechos. Bueno, también estás dejando por fuera ahí el tema de convenios, que son 6,682 millones de pesos, cuando en ese análisis matemático que hace. Correcto. Ahora, en servicios personales se van a destinar 16,762 millones de pesos, ¿verdad? Que será un poco más de los 16,315 de este año. Fíjate que en este momento no tengo el presupuesto de egresos a la mano, Juan, para poderte dar respuesta a lo que me preguntas sobre ese tema.
Sí, bueno, pues serían alrededor de 400 millones de pesos más que, digo, para los 16,000 no es un porcentaje muy elevado. Bien, ahora, ¿cuál sería el balance que tú harías, Luis, de este año legislativo y bueno, pues ya prácticamente de esta legislatura que está por concluir? Bueno, mira, Juan, yo te puedo comentar que cuantitativamente en esta legislatura se llevaron a cabo alrededor de 4,151 acciones legislativas, que dentro de esto, en el análisis cuantitativo de anteriores legislaturas, esta se convierte en la legislatura más productiva. Dentro de estas 4,151 acciones se contienen 873 iniciativas, 381 reformas, más de 1,000 puntos de acuerdo, lo que provoca la creación de más de 1,173 decretos, 31 abrogaciones de ley, hubo 215 pronunciamientos hasta el día 18 de diciembre, hubo 339 desincorporaciones y validaciones de bienes inmuebles, y se generaron la creación de 55 nuevas leyes. Eso te puedo platicar en lo que es materia cuantitativa. En lo que respecta a lo más destacante que yo creo que fue de esta legislatura, es ponernos en el foro nacional dentro de como una de las legislaturas más innovadoras en la ley de acceso a la información pública, en la ley de protección de datos personales para el estado de Coahuila, la ley para la familia, la ley de prevención, atención y control de acceso escolar, la ley del sistema estatal para la garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, la ley para prevenir y sancionar las prácticas de corrupción en los procedimientos de contratación pública, el código electoral que fue pues vanguardista a nivel nacional, y el código penal del estado de Coahuila, que también sufrió importantes reformas y una reconformación de un nuevo código penal, como algunos de los hechos más destacantes en esta legislatura. Sin embargo, yo creo que lo más destacante fue una gran labor legislativa que se logró construir a través de los consensos y diálogos con las diferentes fuerzas políticas que se expresan dentro del Congreso del Estado, Juan. Luis, ¿tienes el dato de qué porcentaje de todas estas leyes aprobadas presentó la iniciativa el gobernador? Mira, si mal no recuerdo, el gobernador, dentro de estas iniciativas que él presenta, fueron alrededor de 700. Permíteme un segundo, déjame checar aquí. Del Ejecutivo, en lo que iniciativa respecta, son 11 iniciativas las que presenta, 8 de las cuales ya se encuentran dictaminadas y 3 aún están pendientes de dictaminar en lo que son las iniciativas, Juan. De las 793 iniciativas, 11 provienen del Ejecutivo. en ¿cómo se llama? Bien, y finalmente, Luis, quisiera escuchar tu comentario en torno a lo que publica el día de hoy Vanguardia, de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un cálculo anual de 17,297 millones de pesos para Coahuila este año, mientras que el Estado en su presupuesto para dicho ejercicio fiscal dio cuenta de 15,348 millones, es decir, una diferencia de 1,948 millones. Esto surgió después de que el municipio de Saltillo pues se inconformó por no haber recibido el total de sus participaciones, y ayer ya las autoridades del Estado se pusieron de acuerdo con el ayuntamiento para regresarle 63 millones de pesos. ¿Tienes conocimiento tú? Yo sé que esta es cuestión de la Secretaría de Finanzas y de los ayuntamientos, pero tú como presidente del Congreso y como vigilante de los recursos públicos del Estado, ¿tienes conocimiento a dónde fueron a parar esos cerca de 2,000 millones de pesos? No, Juan, no tengo yo esta información que me precisas, que comentas, publicó la Secretaría de Finanzas.
y al interior del Congreso no se ha manejado ninguna expresión de algún análisis de este tipo. Correcto, entonces no es atribución de ustedes el darle seguimiento a este tipo de temas que tiene que ver con los recursos públicos del Estado. ¿Cuándo dices que se publicó, Juan, este análisis? ¿Cuándo se publicó el día de hoy, sí, y la cabeza es publicó Estado de Coahuila 2,000 millones de pesos de ingresos menos en participaciones para municipios. No conozco ese análisis. Correcto. Si me hubiera dado oportunidad sobre este tema, con gusto lo analizo y en posteriores te pudiera dar mi opinión, Juan. Luis Gursa Haidar, presidente del Congreso de Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ti, Juan. Un saludo a todos. Que pasen un bonito día. Igualmente para ti.